Buenas tardes amigos de YouTube, mi nombre es Brian Steven Solórzano, soy estudiante de segundo semestre de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño y junto a mi compañera Lady Joana Chacón venimos a hablarles sobre las propiedades de la media aritmética en bioestadística. Como primera propiedad de la media aritmética tenemos que las sumas de las desviaciones con respecto a la media siempre serán igual a 0. Para la primera propiedad tenemos el ejemplo de la estatura en metros, en los cuales recaudamos 30 datos. Realizamos una tabla de frecuencia teniendo en cuenta el rango, el número de intervalos y la amplitud del intervalo. Hallamos la marca de clase y seguidamente el promedio ponderado del mismo. Seguimos con la desviación de cada dato, en el cual nos dio un valor de 0, así cumpliéndose la primera propiedad de que la suma de las desviaciones respecto a la media siempre serán iguales a 0. Como segunda propiedad de la media aritmética tenemos que la media aritmética de la variable por una constante es igual a la constante por la media aritmética de la variable. En la segunda propiedad tenemos el ejemplo de la cantidad de bolsos que tienen 20 niñas. La propiedad dice que la media aritmética de una variable por una constante es igual a la constante por la media aritmética de la variable. En este caso la variable que escogimos fue 6, a lo que se multiplicó 6 veces la cantidad de bolsos que tenían. En este caso se tomó la media aritmética de la variable sola y se multiplicó por la constante, dando esta como un resultado del mismo valor de la media obtenida con el aumento según la constante. Esto quiere decir que según la necesidad se aumenta o se reduce la media aritmética en esa misma proporción. Como tercera propiedad de la media aritmética tenemos que la media aritmética de una constante es igual a la constante. En la tercera propiedad tenemos el ejemplo de las notas de un estudiante en bioestadística. Tiene 4 notas, las cuales son 4-5, 4-5, 4-5, 4-5. Esto quiere decir que el resultado final será 4-5, dándose así como aprobada la tercera propiedad de la media aritmética, que dice que la media aritmética de una constante es igual a la constante. Como cuarta propiedad de la media aritmética tenemos que la media aritmética de una variable más una constante es igual a la media aritmética de la variable. Esta propiedad de la suma es válida para la diferencia. En la cuarta propiedad tenemos la cantidad de carros que tienen 30 personas encuestadas. Esta propiedad es básicamente parecida a la segunda, pero en este caso se va a tener en cuenta la suma o la diferencia según el caso. Entonces, la constante no se va a multiplicar, sino que se va a sumar. Esto quiere decir que el promedio también se verá afectado. En este caso, sumamos la media aritmética de la variable sola más la constante, dándonos esta como resultado el promedio obtenido cuando reemplazamos la variable por la constante. Como quinta propiedad tenemos que la media aritmética de la suma de dos variables es igual a la suma de las dos medias correspondientes a las dos variables. Como sexta y última propiedad tenemos que la media aritmética de dos muestras es igual a la media ponderada de la submuestra, siendo sus ponderaciones el tamaño de esas muestras. En la sexta propiedad tenemos el ejemplo de la edad de un grupo de estudiantes de bioestadística. En este caso son 40 estudiantes, que sería la muestra inicial. Tomamos dos submuestras dividiendo el grupo, teniendo por un lado 21 estudiantes y por el otro 19 estudiantes. Sacamos el promedio de la muestra en general, es decir, de los 40 estudiantes, teniendo como resultado 27,47. Posterior a eso, hicimos por separado el promedio de los 21 y los 19. Finalmente, multiplicamos el promedio de las submuestras con el número de estudiantes respectivamente. Al finalizar, obtuvimos el promedio
que nos había dado anteriormente cuando lo hicimos con los 40 estudiantes en total.